Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. Carl Jung y la Cábala hebrea tienen posiciones similares. Sin embargo, hay puntos en que lo que le falta a uno lo apoya el otro. Y hoy veremos este punto. Si pensamos mucho en una persona, si estamos obsesionados en pensar en una persona, ¿por qué razón es? Y la posición es de que porque esa persona en la que estamos obsesionados en estar pensando es nuestro espejo, nos está reflejando. Carl Jung llama a esto la proyección del inconsciente. Proyectamos en otro lo que hemos reconocido o lo que no hemos reconocido que debemos de cambiar o lo que aún nos hace falta en nosotros, pero que reconocemos que el otro lo tiene. Cuando se da una proyección nos puede causar o dolor o placer. Es decir, si una persona es una molestia para nosotros o si es una persona que nos produce mucho placer porque es como un amor platónico, una pasión. Cuando una persona nos causa dolor, la razón de estar obsesionados con esta persona es porque nos quiere proyectar alguna faceta que nosotros debemos de cambiar, pero que no lo reconocemos. Por ejemplo, nos molesta mucho una persona que es irresponsable, que llega tarde, y no la podemos sacar de la cabeza, es un gran fastidio para todos nosotros. Pero ¿por qué es tan fastidioso? ¿Por qué es tan complicado eso? Porque esa persona quizás está reflejando el defecto que uno tiene, pero que no lo quiere reconocer, de que es también irresponsable, que le gusta llegar tarde. Por otro lado, puede darse un amor platónico, un enamoramiento, una pasión amorosa. Y esto se debe también a una proyección. Es porque esa persona a la que estamos obsesionados tiene un aspecto que necesitamos para que nosotros seamos mejores. Por un lado, si causa dolor, nos está mostrando algo que debemos mejorar, cambiar y que no lo queremos reconocer. Y por otro lado, si nos causa gran placer, nos está demostrando que esta persona tiene algo, una faceta que nos hace falta a nosotros y que nosotros la anhelamos alcanzar. En ambos casos, que cause dolor o placer, siempre es una guía para que cambiemos, para que seamos mejores. En ambos casos, pero también en ambos casos, esa proyección, esa obsesión puede distorsionar la realidad. Por ejemplo, es una persona que nos fastidia mucho y terminamos odiándola, terminamos rechazándola, en vez de tomarla como un maestro para mejorar. O es una persona que estamos apasionados, enamorados, pero que realmente nos está distorsionando la realidad. No hay amor, no, simplemente es una proyección porque esta persona tiene algo que realmente nos va a ayudar a nosotros a mejorar. Y al no entender que solo es una proyección, podemos terminar arruinando nuestras relaciones con otras personas. Lo importante es saber que cuando hay una obsesión, hay que recordar que es solo una proyección, que podemos verla como el peor enemigo o como el ángel más hermoso, pero ambas opciones son distorsiones de la realidad. Repito, ambas opciones, verlo como un demonio o como un gran ángel, son distorsiones de la realidad. Es hasta que comprendemos que es una proyección y hacemos una introspección para evaluar la razón de esa obsesión que nosotros logramos cambiar y mejorar. Ahora, veamos este concepto que es particular de Carl Jung, que al final lo conecta con la cábala hebrea, con el árbol de vida. Carl Jung plantea los conceptos de ánima y ánimos. Ambos son imágenes arquetípicas del género opuesto a la persona en su inconsciente. Más específicamente, ánima es la imagen de lo femenino en los hombres, en la psique de los hombres. Y animus es la imagen de lo masculino en la psique de las mujeres. Estos arquetipos son manifestaciones de las cualidades del género opuesto que todos llevamos dentro. Cuando un hombre se siente atraído por una mujer, que piensa mucho en ella, lo que está haciendo es que ve en ella no solo la persona que es, sino la encarnación de sus deseos, aspiraciones y los aspectos femeninos que no tiene desarrollado como hombre. Esta proyección puede llevarnos a la idealización o puede llevar a la frustración y al conflicto si la realidad no coincide con la proyección inconsciente. Del mismo modo, una mujer puede proyectar su animus en un hombre. Piensa mucho en un hombre porque desea tener algo que tiene el hombre que le hace falta a ella. Esa fuerza, determinación, liderazgo, intelecto, lógica, acción, que es que esa mujer no ha alcanzado. Lo que tiene el hombre lo percibe como una carencia que tiene la mujer de su lado masculino. ¿Por qué es que una mujer se enamora o viceversa, un hombre se enamora de una mujer que no le conviene? Porque esa persona muestra una faceta que le hace falta a él. Por ejemplo, una mujer puede decir, es que esa masculinidad que tiene el hombre, ese liderazgo,
ese deseo de tener acción, determinación, es algo que me atrae mucho a mí, pero es porque es una carencia que tiene esa mujer. O bien un hombre se siente extremadamente atraído por una mujer y en el fondo es que esa mujer tiene una intuición, una bondad, una belleza, un arte que realmente me hace falta a mí. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para no caer en un problema? Reconocer cuál es la parte que le hace falta y entonces trabajar en ella. Al final vamos a dejar varios videos sobre el árbol de vida porque es el planteamiento de la Cábala donde dice de que uno tiene que balancear las distintas áreas de su alma para eliminar la maldad o el mal en uno y en el mundo. Pero, y aquí es donde se parece mucho, hay una relación con la cábala hebrea, con lo que plantea Carl Jung, pero no pareciera como que Carl Jung era cabalista hebreo, porque lo que planteaba la cábala era algo antes de lo que planteó Carl Jung. Al final es como que ambos llegaron a las mismas conclusiones de lo que es el alma. Entonces, estudiar a Carl Jung es necesario también estudiar la cábala hebrea para que lo que le hace falta a uno lo logre encontrar en el otro. Y dicho esto, el ánima, la parte femenina, es usualmente asociada al acceso a la intuición, la creatividad, la sensibilidad emocional, es decir, el lado derecho del árbol de vida de la cábala hebrea, es decir, la energía masculina, que le llaman Jochma, sabiduría, Gesed, que es bondad, Netzach, que es creatividad, el arte, el lenguaje emotivo. Mientras que Animus recordemos que es el arquetipo que tienen las mujeres de cómo tiene que ser su parte masculina. El Animus es más se asocia a la lógica, a la fuerza, a la acción decisiva. Es decir, al lado izquierdo del árbol de la vida de la cábala hebrea, la energía femenina que se le llama Binah, el intelecto, Geburah, que se llama severidad o poner límites, la justicia, y Hod, que hace referencia a las acciones. Entonces, ¿qué es lo que hace más atractivo a una persona? Lo que lo hace más atractivo es tener su alma balanceada y tener muy fuertemente desarrollado tanto el lado masculino como el lado femenino. Es decir, cuando logramos integrar en nosotros tanto el lado masculino como el lado femenino, entonces logramos profundizar en nosotros y tenemos más armonía interior y nos llevamos mejor con los demás. Y también nos volvemos más atractivos a los demás porque llegamos a tener lo que los demás carecen. A una mujer, el tener mucha intuición, mucha creatividad, belleza, bondad, sensibilidad, la hace muy atractiva y es lo que, por ejemplo, un hombre puede decir, esto me hace falta a mí. Y a un hombre lo hace atractivo el ver lo que tiene mucha lógica, mucho razonamiento, tiene mucha fuerza, liderazgo y una acción decisiva. Entonces, eso lo hace como muy fuertemente masculino y la mujer puede decir, eso es lo que me hace falta en mi alma. La proyección puede ser tanto una trampa como una oportunidad, por otro lado. Se vuelve una trampa al distorsionar la realidad y dificultar las relaciones, o puede volverse una herramienta para el desarrollo, para el cambio. Si no vemos que esa obsesión es una proyección, se va a volver una trampa, porque va a distorsionar nuestra realidad. Ahora, tocando otro tema con respecto a la sincronicidad, que es un concepto de Jung, Jung observó en pacientes que estaban pensando mucho en una persona y esta de repente aparecía o le enviaba un mensaje. A mí me ocurrió eso, o sea, a mí me pasó de que estaba pensando de repente mucho en una persona, mucho, mucho, y yo me quedaba, tenía tal vez 20 años de no ver a esta persona, pero me obsesioné en estar pensando en esa persona y de repente aparece. O sea, aparece en un lugar, después de 20 años yo me quedé, ok, y estaba muy obsesionada por volverla a ver, pero de repente la siguiente semana la volví a encontrar y en el mismo lugar, o sea, se rompieron las probabilidades, o sea, ¿qué probabilidades había de encontrarme una persona dos veces en una diferencia de una semana y en el mismo lugar que era a la salida de un supermercado? O sea, fue como dirían en Cábala, lo que pensaste, lo atrajiste. Pero entonces yo me puse a pensar, ¿por qué esa obsesión de estar pensando en esta persona? Entonces, hasta que hice la introspección y vi qué es lo que tiene esta persona o qué me quiere decir, que es como que mi alma me trajo a esa persona para que pensara qué es lo que me hacía falta o qué tengo que esforzarme en controlar algún área de mi alma, que entonces comprendí por qué se estaba dando eso. Entonces, Jung le llama sincronicidad porque no son coincidencias que rompen las probabilidades y no puede ser algo como una causa-efecto. No, o sea, cuando las situaciones salen más allá, es decir, cuando ocurren coincidencias que parecieran que tener un significado
y que no podían ser atribuidas al azar, eso se le llama sincronicidad. O en otras palabras, cuando ocurren coincidencias que rompen las probabilidades, y que no puede haber causa-efecto, sino que ocurren esas coincidencias porque esas coincidencias lo que traen es un significado. Hasta que se entiende ese significado, entonces eso es lo que le llama sincronicidad. Y por ello, para Jung, el inconsciente siempre está en acción y ofrece una posibilidad de conexiones entre la mente y el mundo. Era como el que estar pensando mucho en una persona hacía que ésta fuera atraída. Y mientras más emoción había en la persona en la que pensaba, más se iba a volver la realidad. La sincronía muestra que no somos seres aislados, sino una parte de una red de conexiones y significados. Y estos eventos, que no son causa-efecto, pueden actuar como señales o guías de lo que debemos hacer, de lo que debemos de cambiar. Es como cuando le aparece el mismo número una y otra vez y comienza a pasar las mismas coincidencias, rompiendo las probabilidades. Lo que ocurre es que está mostrando una guía, una dirección, en forma de símbolos de lo que debemos hacer. Y es ahí eso como tenemos que entender la obsesión como con una persona. Esa persona no es en sí en lo que tenemos que obsesionarnos. Esa persona tenemos que verla como un símbolo, como sí, como un enigma, como un acertijo. ¿Por qué esta persona está apareciendo? ¿Por qué esta persona es una obsesión? Es un enigma, es un acertijo, es algo que tenemos que encontrar, es un símbolo. No es de por sí la persona per se, es esa persona tenemos que verla, que estamos obsesionados, que es un símbolo que tenemos que encontrar, que como que detrás el universo, Dios, la vida nos está trayendo un mensaje. Así que finalizando, la obsesión con alguien es un fenómeno tanto psicológico como espiritual. Porque al comprender la razón de dicha obsesión, podemos crecer al cambiar, al estar conscientes de lo que nuestro inconsciente nos está tratando de decir. Es decir, esa obsesión puede estar siendo creada por el mismo inconsciente para hacernos recapacitar, tanto algo que tenemos que cambiar o algo que tenemos que alcanzar. Esa obsesión nos guía a comprendernos lo que somos y lo que debemos de llegar a ser, ya sea esa obsesión que nos causa un dolor o que nos causa un gran placer. Bueno, hasta aquí con el video de este día. Espero que les haya gustado y si es así, denle un like y compártanlo con otras personas y nos vemos hasta la próxima. Shalom.